kihistoria kabisa ambayo haijawahi tendeka katika Biblia. And Kenya is the beneficiary. Na Kenya ndio wamefaidika. And the church global is the beneficiary. Na kanisa kote Kenya kote ndio y And the wamefaidika. body of Christ is the el beneficiary. cuerpo de Cristo a nivel global Christians are the son beneficiaries. Na ninyi wa Kristo los ndio que That this revelation reciben is given by God the beneficio. Father to Jesus. ya kwamba ufunuo huu Esta umepeanwa na Mungu Baba kwa revelación Yesu. se le That dio a Jesus may give his Jesús servants, may give por to el the church. Padre Ili para que kwamba Yesu Jesús Kristo se la aweze dé kupeana a kwa la watumishi wake, iglesia. aweze kupeana kwa kanisa. And then he says that Y Jesus dice gives que the angel Jesús who now gives to John. Alafu sasa anasema se ya lo kwamba da al Yesu ángel que anapeana kwa entonces malaika ambaye en sasa turno se anapatia lo da a Bwana. And so he Juan. says, Kwa hivyo Y he dice, made it known by sending his angel to his servant John, alijulisha mambo haya kwa la kumtuma declaró malaika wake kwa enviándolo por Yohana, medio de who su ángel a testifies su to siervo everything he saw. Juan, ambaye en anashuhudia kuhusu kila el kitu cual ha alichoona. dado Can we just testimonio stop de there la for a moment? palabra de Because I've said so Dios. much right there. Je, tunaweza kuongea Podemos hapo detenernos kidogo un kwa sababu momento nimesema mengi kabisa porque ahí pale. he First of dicho all, what has come out very mucho. clearly Kwanza Lo que kabisa ha kile ambacho salido kimejitokeza muy wazi clara, kabisa is that muy everything claro Jesus aquí es gave que todo about lo que this revelation Jesús came dio from de God esta the Father. ni ya kwamba kila kitu ambacho Yesu revelación alipeana vino kuhusiana na ufunuo de huu Dios el ulitoka kwa Padre. Mungu Baba. And God the Father Y gave Dios him el that he may give Padre the church. Na se Mungu la Baba dio para que alimpatia ili Él kwamba se la aweze diera a kupeana la kwa kanisa. iglesia. And that is so powerful. Y eso Na es hiyo ni tan nguvu kabisa. poderoso. And he says Y Na dice anasema that he also gave the angel that gave to John, ya que Él kwamba pia alipatia también malaika se ambaye la dio al alimpatia ángel que who se la dio a testifies on Juan, everything he saw. ambaye quien anashuhudia kuhusiana testifica kila sobre kitu todo lo que alichoona. vio. But that is so central, blessed people. Eso es Lakini hiyo ni tan nyeti central, kabisa, watu wa bendecido Biblia. Because in other pueblo, words, this porque en otras Bible, this book palabras, is telling us este Kwa sababu libro, kwa maneno esta mengine, Biblia Biblia nos hii está inatuambia diciendo that everything Jesus ever gave ya que kwamba kila todo lo kitu que ambacho Yesu aliwahi Jesús peana always came dio from God the Father. siempre ha venido de Dios el And Padre. that therefore defining the faithfulness of the unmatched obedience of Jesus to the Father, messenger of the Father, messenger of Esto- the covenant of God. Hivyo basi Esto hiyo inaelezea muestra kuhusiana la na ule fidelidad uaminifu wa utiifu ambao huwezi kulinganishwa. Kwa hiyo Yesu Kristo kwa total de Mungu Baba, Jesucristo a su mjumbe wa Padre, Everything Jesus gave came from the su Father. obediencia, kila kitu todo lo ambacho que Yesu alipeana Jesús ilitoka kwa ha Baba. dado In John chapter llegó 12, del Kwa hiyo Padre. kitabu cha En Juan Yohana capítulo 49, 12, he says the following. Mstari wa 49 Juan anasema 12, yafuatayo. 49. Anasema Once you get there, we read together. John chapter 12, 49. That's why I say this is very deep. mara tu Por mkifika eso pale dije que tusome esto es pamoja kitabu cha muy, Yohana 12:49, muy ndio profundo. sababu nilisema kwamba hii Juan Biblia ni capítulo sana. 14, did not versículo speak on my 49. Kwa maana sisemi kwa ajili yangu mwenyewe, On my own authority. kwa mamlaka yangu mwenyewe. The other version said that. Tafsiri zingine zinasema For hivyo. I did not Disculpe. speak on my own, Kwa maana Veamos. sikusema kwa mamlaka yangu mwenyewe, but the Father who sent Juan me 12, commanded 49. me to say all that I have spoken. bali Baba aliyenituma aliniamuru ni nini cha kusema na jinsi ya kukisema. And so when we see in the book of Revelation chapter 1, Kwa hivyo wakati ambapo tunaona kwenye Yo kitabu no cha he Ufunuo sura ya hablado kwanza, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. mstari wa kwanza ya kwamba Por eso Mungu cuando Baba vemos Jehova aquí en Yahweh Apocalipsis anapeana ufunuo kwa 1, Yesu Kristo, ili vemos kwamba que Yesu Kristo apeane kwa Padre, kanisa, ili el kwamba Padre se lo dio a kuwafahamisha Jesucristo, kile ambacho la kiko karibu revelación, kutendeka y hivi Jesucristo karibuni. see that happen, then you know that a la there iglesia. has been the mode of operation between God the Father and the Messiah. Cuando entendemos esto, podemos ver que esa ha sido la manera de operar de Dios el Padre y el Mesías. Incluso la salvación que has recibido llegó y vino de Dios el Padre. Remember when the Lord was calling, Recuerda que cuando el Señor estaba the llamando, time the Lord was saying, you cuando el must Señor now go estaba to them. diciendo, ahora tienes que ir a ellos, And showing me that I'm going y all me over the way, all estaba over the yendo earth. por toda la tierra, sudando, viajando por toda la tierra. All over the earth. And there used to be the details. I give a lot of details. Habían detalles, muchos detalles que yo he dado. Remember, at Recuerda, that time, en ese God the tiempo Father Dios el himself, Padre mismo, he came and wrote on the wall, Él for me llegó on the wall, y me escribió en la Isaiah pared, 43, Isaías verses 11 and 43, verse 1. versículos 11 y versículo 1, en esa orden. We can read it here tonight. Podemos leerlo aquí esta noche That you may understand para that que relationship entiendan between esa the relación Father and entre el Jesus. Padre y Jesús. In other words, En the otras relationship palabras, between God the la Father and you, relación the church. entre Dios el Padre y ustedes, la iglesia. Then you will get to Entonces understand van a the entender complex, intricate relationship between
Jesus and God the Father. Hivyo basi mtapata lo kuelewa ule complejo uhusiano que ule wa es kindani esa sana relación zaidi entre Dios kati ya el Mungu Baba Padre na Yesu y Kristo. When Jesucristo. Jesus says, the Father and I Pero are, Jesús dice que el Padre y yo somos uno. Ule uhusiano ule wa kindani sana zaidi kati ya Mungu Baba na Yesu Kristo. when Jesus says, the Father Cuando and I Jesús are one, dice el Wakati Padre ambapo y Yesu yo anasema somos kwamba uno, Baba pamoja nami ni that is kitu very kimoja. profound and very powerful. eso Hii es ni muy vilindi kabisa profundo na ya y nguvu muy sana. But the poderoso. scripture he wrote for me, which I want to use for this explanation tonight, Pero Lakini la andiko escritura ambalo que aliniandikia Él ambayo nataka kutumia me dio, kutumia que kwa quiero ajili ya usar maelezo para haya siku ya leo. esta, is Isaiah 43 verse 11. es And remember, Isaías he wrote with his hand. I 43, saw his 11. hand right. Y He recuerda first put que something like Él plexiplastic, escribió which is translucent, con su transparent mano, almost. puso algo que era como Like this translucente o shield that you use when you transparente, want to shield gamma rays or you want to shield X-rays. That kind of thick ese plexiplastic that tipo you use de, to shield radiation, for example. Na akaweka un kitu tipo hiki cha de plastiki kama plastiki plástico ambacho unaweza kuona kwa ndani. And then he wrote in white, y escribió en blanco. Isaiah 43, Isaías 43, verse 11 versículo and 11 verse 1. y versículo And in 1. that particular Y order, en esa orden en particular, esa orden and so when I exacta, read it, cuando it yo was lo intended to leí, be read in that order. Na ilikusudiwa ya lo kwamba leí ipate en kusoma esa katika orden. mpangilio huo. And so when I read Cuando Isaiah yo 43 verse leí 11, it says, Isaías Kwa hiyo wakati nilisoma 43, kitabu cha Isaya dice lo 43 mstari wa 11 siguiente: alisema yafuatayo. says, even I Yo, am the Lord, yo Anasema soy mimi, Jehová, naam, mimi ndimi Bwana. and apart from me there is y no fuera Savior. de Na mí zaidi no hay yangu quien hakuna salve, no hay This mwokozi. is now Salvador. the Lord God Ese the es ahora el Father himself. Señor Huyu Dios sasa ni Padre Bwana Mungu mismo. Baba mwenyewe. And he's saying he is Y your está diciendo Savior. Na que Él anasema es ya tu kwamba yeye ndiye Salvador. mwokozi wenu. And that's why even the Y por salvation eso we incluso receive, la salvación it que is God the recibimos Father es who Dios el owns the Padre, covenant of redemption. Ndio sababu que es hata el wokovu dueño ambao del pacto tuliupokea de la ni Mungu Baba redención. ambaye ndiye mmiliki wa agano la ukombozi. And then he gave it to Jesus to bring to us. Halafu Y akampatia después se la Yesu dio a atuletee. Jesús para que la Hallelujah. trajera a Haleluya. It is nosotros. God the Es Father Dios Ni el Mungu Padre Baba that crafted, designed que the covenant diseñó of redemption. ambaye ese pacto alitengeneza de la lile agano redención la ukombozi And he gave to Jesus na y se la dio a akampatia Yesu that Jesús, Jesus may bring us. ili que kwamba Yesu Jesús la atuletee. So when la, you believe in Jesus, Kwa hivyo wakati unapoamini Yesu, you can la then trajera a now nosotros. enjoy the covenant of Cuando eternity tú crees that en Jesus Jesús, has ahora with God puedes the Father. hivyo disfrutar basi sasa unaweza kufurahia ile ese agano pacto la de umilele eternidad ambayo Yesu ako nayo que pamoja na Jesús Mungu tiene Baba. con But Dios for me, in Padre. this case, then, Pero I para just mí en use este this scripture caso, because yo he's usé saying esta he is the escritura Savior. porque Él God the dice que Father Él is es the el Savior, the Salvador, owner of salvation. Él es Lakini el nimetumia tu dueño andiko hili ili de la kwamba kuadhirisha ya salvación. kwamba Mungu Baba yeye ndiye mwokozi, yeye ndiye mmiliki wa wokovu. But for my case, remember he added verse 1. So after the Pero en then mi verse 1. caso, Lakini Él sasa kumbuka entonces katika kauli añadió yangu, el kasi yangu versículo 1, aliongoza, después del aliongeza 11 mstari wa añadió el kwanza. 1 Okay, it says verse 1 of Isaiah 43 says, y but dice: now this is what the Lord says. Kitabu pero cha Isaya ahora 43 así dice mstari wa el kwanza asema Señor, kwamba lakini sasa hili ndilo asemalo Bwana, He who created you, O Jacob, yeye el que te aliyekuumba creó ee Yakobo, Jacob, he who formed you, O Israel. Remember now, el que he's te formó addressing the two prophets. Israel. yeye Recuerda que aliyekuumbulu ahora ee Él se está Israeli. dirigiendo a los Kumbukeni dos sasa profetas anazungumza na manabii wake wawili. And he has written in the sky, on the wall, Na y ha ameandika escrito katika esto ukuta. en la pared covered with another plexiplastic. Na y lo cubrió con akafunika otro na plastiki plástico, nyingine. I can plexi, give de a 9-hour plexi. sermon on how God Yo protects puedo his dar word. Ninaweza kuwapatia un mafundisho sermón ya masaa de 9 jinsi de ambavyo 9 Mungu horas hulinda sobre neno cómo lake. So you protege see, su verse palabra. 11 was actually El he versículo introducing himself. 11 fue cuando Él se introdujo a sí mismo, And then verse primeramente, 1 now is y the después calling. ahora el versículo 1 es el llamado. But now this is what the Pero Lord says. esto es lo que el Lakini Señor sasa hiki dice. ndicho asemacho Bwana. He who created you, O Jacob, Yeye Pero ahora aliyekuumba sí dice el ee Yakobo, Señor, he who el que te formed you, creó O Jacob, Israel. yeye el que te aliyekuumbulu formó ee Israel, Israeli. Fear not. no temas, Do not be afraid. que yo te he Usiogope. redimido, Do not fear. no Usiogope. temas, For I have redeemed no you. temas que yo te he redimido, I have summoned you by name. te he And this llamado is now por the tu calling, nombre. remember. Verse 11 Recuerda was que him este es introducing el himself, llamado. who it is that Versículo has visited in 11 that era room que Él and se written in the había, sky that day. se estaba Nimekuita wewe. On the wall, rather. introduciendo, fue la Nimekuita wewe kwa jina introducción, lako. introduciéndose a Kumbukeni sí ya kwamba mstari wa kwanza mismo. ilikuwa kujitambulisha yeye mwenyewe. Nani ambaye alikuwa
is the calling. He said, listen to me, Jacob. Listen to me, Israel. He who created you, Jacob. He who formed you, Israel. Sasa I have summoned you. I have called you by name. Fear not. mstari Ahora, And from today on, don't fear anything. ahora el Because I versículo have 1 called you on this mission. mstari wa es la kwanza, huo la sasa ndio misión. mwito. Anasema ya kwamba usiogope Yakobo, yeye aliyekuumba Yakobo, yeye aliyekuhukulu Israeli. I have summoned you by Yo name. te he llamado por nombre And you are mine. y tú Wewe eres ni mío. wangu. Remember, the Lord never called Recuerda que el anybody Señor, Israel. Kumbukani ya kwamba Mungu hamwiti mtu yeyote tu Israeli, But anyhow, lakini hata I hivyo wanted to use that yo quería opening usar for esto you, nilitaka para hiyo ili kwamba ayudarles, kuwafungulia, that you may abrirles understand ili kwamba esto mpate para que kuelewa that entiendan the relationship que la between relación Jesus entre and the Father Jesús y el has been Padre exactly like this ha one sido that is exactamente laid como out here in esta Revelation que chapter 1 está verse 1. puesta ya kwamba en huu uhusiano Apocalipsis kati ya Yesu na 1:1. Mungu Baba umekuwa kama huu hasa kabisa ambao umewekwa hapa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza. And you see that Y ves que eventually everything we eventualmente receive from Jesus todo lo que actually is the Father recibimos talking to de us. Jesús Naona ya kwamba hatimaye es kila el kitu ambacho Padre tunapokea hablándonos, kutoka kwa Yesu, hablándonos a hakika ni Mungu Baba nosotros. anayezungumza nasi. Tumekuwa tukipokea. Kila kitu ambacho tumekuwa tukipokea toka kwa Yesu ni Mungu Baba ambaye anazungumza pamoja nasi. Because sometimes people try Porque to a veces la trivialize the gente gospel. Kwa sababu tratan wakati mwingine de watu wanajaribu minimizar kuchukulia el kitu Evangelio, You saw Jesus himself says that everything I've spoken pero with you is not my no. own. Has come Jesús from the dice, Father. todo lo que Unaona yo Yesu hablo akisema ya no es kwamba kila mío, kitu viene ambacho del Padre. nimewazungumzia si yangu mimi mwenyewe bali imetoka kwa Baba. John 17 verses 7 and 8. We're just on verse 1 of Revelation chapter 1. Kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 7 Apenas na 8. hemos Bado tuko kwenye kitabu cha Ufunuo atravesado sura ya el kwanza, versículo mstari wa 1 kwanza. de It says, now Apocalipsis they know that 1:1. everything you have given Vamos al libro Anasema de kwamba sasa Juan wanajua kwamba kila kitu 17, ambacho versículos me 7, comes from 8. you. yatoka kwako. Again, Jesus again Nuevamente and again aquí establishing that Jesús everything estableciendo que he has todo given lo to que the Él church le ha dado a has la come iglesia from the viene Almighty del himself, Todopoderoso God the mismo, Father himself, del not less. mismo, Tena Yesu akithibitisha tena na mara tena na mara nada tena menos ya que kwamba kila viene kitu de Dios ambacho Padre. amepeana kwa kanisa imetoka kwa Mungu Baba Mwenyezi, sio toka Ahora kwake saben que mwenyewe. todo lo Verse que me 8 has of John dado 17 viene says, de ti. Mstari wa Versículo 8 8 kitabu cha Yohana dice, 17 asema, For I gave them the words you gave me, kwa porque kuwa les maneno he yale entregado uliyonipa la palabra que nimewapa me and they wao, diste accepted them. na y ellos waliyapokea. las They knew with aceptaron. certainty that I Saben came con from you, certeza Na que kujua kwamba kwa salí kweli nimetoka de ti kwako. and they believed that y you han sent me. creído Na que wameamini tú kuwa me wewe enviaste. umenituma. I pray for them. Ninawaombea Ruego wao. por I'm ellos, not praying no for the world, ruego Mimi por el siombei mundo, ulimwengu, but for those you have sino given por me, los que me bali has wao dado, ambao umenipatia, for they are yours. porque kwa sababu son wao ni tuyos. wako. That reminds you of John chapter 10 when he says that the sheep that are his are those that the Father has given to him in his hand. Hiyo Eso te inanikumbusha acuerda kwenye de kitabu Juan cha Yohana capítulo sura ya 10 14 cuando mstari wa dice 10, que wakati las John ovejas, chapter 10, please. Please. hii inanikumbusha que kwenye las kitabu cha Yohana ovejas sura ya 10 wakati ambapo anasema ya kwamba kondoo ambao umenipatia katika mikono yake wametoka kwa Mungu Baba. que el Señor le ha dado, He says that the sheep you have given in que me las in my ovejas hand que tú me has belong dado to en you. mi Ya mano kwamba kondoo pertenecen ambao a ti. umenipatia katika mikono zangu ni milki yako. And so this is Entonces, a very powerful unveiling of the esta es gravity una of the revelación muy salvation grande you de la gravedad en la que estás caminando, have, because he said Kwa porque sababu está anasema diciendo that everything Jesus que ever todo brought lo us que came from the Jesús Father. ya kwamba In nos, Revelation 1:1, todo lo que that's el the first thing Señor that nos shoots ha out. ya traído kwamba kila kitu ha ambacho venido Yesu del aliwahi Padre, y kutupatia eso es lo que kimetoka kwa también Mungu Baba. resalta en Kwenye kitabu cha Apocalipsis Ufunuo sura ya kwanza 1, mstari wa kwanza, hiyo 1. ndio ambayo inajitokeza juu zaidi. You see it also in the book of Lo ves Daniel también chapter en 2. el Turn libro with de me there. Daniel Unaona pia 2. kwenye kitabu cha Vayan Danieli sura conmigo ya al pili, libro de ndio Daniel karibu nami 2. pale. That's why I said this is a very rich sermon. Ndio Por A sababu eso very dije rich que message on un mercy. ndio sababu muy nilisema ya kwamba huu ni ujumbe ambao ni wa kilindi exquisito kabisa, mensaje utajiri kabisa katika un usiku wa siku ya día Jumatano. miércoles, Daniel chapter 2, muy 28, 29. profundo. Kitabu cha Danieli sura ya pili mstari wa 28 29. I said it's very, very deep. I wish I can Es muy go faster. profundo. Nilisema Yo ya kwamba ni quisiera mengi ir sana más sana, lazima rápido. niende kwa haraka kwa kasi. Daniel chapter 2, 28, 29 Capítulo it says, Kitabu 2 cha Danieli sura de ya pili 28 versículo 29 anasema, 29, it creo que says, dijo. as your majesty was lying there. anasema ya kwamba wakati Okay, 28. Let me begin. El 28. versículo 28 de 28 Daniel, 28 says, anasema 28 de once Daniel again, I'll 2. read. But there is a God in heaven anasema lakini yuko Pero hay un Mungu Dios en mbinguni el who cielo reveals revelation
que revela los But there is a misterios. God in heaven Ese Dios who reveals le ha mysteries. mostrado a And ustedes. so he's referring to God Está the hablando sobre Dios el Padre aquí. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios, porque está diciendo en el libro de Apocalipsis 1:1 que esta es la revelación de Jesucristo, that God the que Dios Father el Padre gave him le dio a él to reveal to the church. para So you can revelarle tell a la that ever iglesia. since the Messiah ascended, Puedes entender entonces que desde que el Mesías then he was ascendió enthroned as we've seen in y Daniel chapter estaba 7, entronado, como vimos en Daniel 7, verses 13 and 14. versículos 13 y 14, So we don't know how long it took, no sabemos cuánto but it tiempo looks like the tomó, Lord was in heaven for some time. pero parece que el Señor estuvo en el cielo por algún Because the book tiempo, of Revelation is only written later. porque el libro de Apocalipsis fue escrito So it looks like después. the Lord was seated at the throne with the Father for some time. Then when the fullness of time comes, then he that knows even the day and the hour. Entonces, cuando llegó la plenitud del día, solo Él que sabe el día y la hora, Then entonces he decided now to Él give the decidió revelation to Jesus. darle la revelación a Jesús. And then the Lord Jesus now gave to the church. Y el Señor, entonces Jesús, ahora se lo dio a la iglesia. Si miras al tiempo cuando Apocalipsis fue escrito, fue cuando Él ascendió, fue entronado y se le dio la revelación a Él por Dios el Padre. You can almost tell. Casi puedes That's the ver beauty of this book. el tiempo y The la book of Revelation belleza de este libro, el libro de Apocalipsis, es el que va a revelar todo lo que han estado leyendo en las otras escrituras en la Biblia. Es el que va a ayudarte a entender por qué estás mirando lo que estás mirando en sus noticias. Mpate kujua kwa nini yale ambayo yanatendeka kwenye habari kwa runinga zenu yanatendeka saa hizi. That you may know the time, Para que why puedan things are saber happening now. el tiempo, por qué las cosas están pasando ahora. And so, Entonces, again, nuevamente, it says very clearly here, dice claramente aquí, but there is a God in heaven who Hay- reveals mysteries. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen hay un in Dios the en el days cielo to que come. revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a ustedes lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Ahora el versículo 29 dice, As your allí en majesty su was cama, lying there, su majestad your mind turns to dirigió things sus to come. pensamientos a las cosas por venir. And the revealer of mysteries, the revelator, the revealer of mysteries, Yahweh himself, in other words, Y el que revela los misterios, en otras palabras, showed you what Yahweh, is going to le happen. mostró lo que está por suceder. So did you understand ¿Entendieron why he is por the one qué who gave Él to es Jesus the el que se lo mysteries, dio the a Jesús? revelation La that you see written in this revelación book, que he ves gave to escrita Jesus, en to este give to libro the se la church. dio a Jesús So now you para can tell where the dársela a la revelation has come iglesia. from. Ahora pueden entender de dónde llegó esta revelación. Because he is the beholder of revelation. Porque Él es el que sostiene la revelación y por eso dice, Daniel says that there is a revealer Daniel of dice mysteries. que hay uno que revela los misterios. And if you go to verse 9, which we have not reached, Y si vas al versículo 9 a donde he no says hemos again, llegado, verse 19, 19, I just want to jump Apocalipsis and we'll come back. 1:19, voy a bajar ahí, pero voy a regresar. It says, "Write Dice, therefore escribe por lo what you tanto have seen." Don't worry, we are not jumping scriptures. I'm only using this to beef up the understanding on verse 1.
but we will cover each one of them chronologically. There's no worry. Msijali, No se haturuki preocupen, maandiko vamos a lakini hatuvitu cubrir ili kwamba todo kutia mkazo kabisa na uzito cronológicamente. kwenye mstari wa kwanza. Msijali, tutaipitia hii katika mfululizo. He said, write therefore Anasema basi andika what you have seen, mambo uliyoyaona. Escribe lo que has visto. Está ahora bajando a la 19 Yaliyopo sasa, the de one he had in the present, mambo ambayo alikuwa nayo hapo and what sasa, will take Apocalipsis place later in the future. na yale yatakayotukia 1. baada ya haya So siku za usoni. it's a full spectrum of time covered in this book. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo And que this is sucederá what God después. the Father gives to Jesus Esto es lo que to give the church. Jesús Na hiki ndicho ambacho Mungu Baba le da a la anampatia Yesu iglesia, Kristo apate kupatia a Jesús kanisa. para When the eso es lo que church Jesús receives le this da, revelation, Ya kwamba lo que el wakati Padre le da a tunapokea Jesús para que Él ufunuo le huu, dé a la they may now iglesia, understand what has happened, why it que has puedan happened, why it entender was lo que happening. ocurrió y por wakapate qué kuelewa está nini ambacho ocurriendo kimetendeka, nini ambacho kinatendeka, kwa nini kilikuwa kinatendeka, And what is happening now. y na nini qué ambacho está kinatendeka ocurriendo sasa ahora And why it is happening now. y na por kwa qué nini está kinatendeka ocurriendo sasa hivi, ahora And what is to happen in the future. na y nini ambacho qué es lo que va a kitatendeka siku suceder en And el zijazo, why futuro it must happen. na y kwa por nini qué lazima debe de itendeke. ocurrir. Very powerful, blessed people. Ya nguvu Esto es kabisa, muy watu poderoso, wabarikiwa. And he bendecido says in the book pueblo. of Revelation chapter 19, turn with me there. Na anasema Ahora kwenye vamos kitabu a cha Ufunuo sura ya Apocalipsis 19, 19. ukini pamoja nami pale. I'm simply picking scriptures for you to make you understand that God the Father is the Simplemente quiero que origin. entiendan God que Yahweh Dios is the Padre origin of the revelation. And he gives el it to originador de Jesus. la, And Jesus de la he gives to revelación, Jesus that Jesus se la will da a give it. Jesús Kimsingi para que nawachagulia tu Jesús se la maandiko dé a ili la kwamba mpate iglesia. kuelewa ya kwamba Mungu Baba yeye ndiye mwanzilishi wa ufunuo na anampatia Yesu Kristo ili kwamba Yesu Kristo apate kulipatia kanisa. Revelation 19 verse 9 it says, Kitabu cha Ufunuo Apocalipsis 19 mstari wa 9 19:9 anasema, then the angel said to me, ndipo malaika y akaniambia, dice, write this. andika. So el you remember the ángel me angel sent to dijo, talk with him. escribe, Then God the Father takes Dios the el revelation, Padre gives toma to la Jesus. revelación, se la Jesus da a gives Jesús, to the Jesús angel. se The la angel da gives to al John. ángel y el Mwakumbuka, ángel se Mungu la da a Baba Juan. anachukua ufunuo anampatia Yesu Kristo na Yesu Kristo anampatia malaika na malaika anampatia Yohana. So then the angel said to me, Ndipo malaika akaniambia, write this. andika haya. Blessed are those who are invited El ángel me dijo, to the escribe, wedding supper dichosos of the Lamb. los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Then he finishes by Y saying, termina these, diciendo, he added, estas these are the true son words las of palabras God Yahweh. verdaderas de Alafu Dios, anamaliza kwa Yahweh. kusema ya kwamba naye akaongeza kusema, haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu Yahweh. So that again Eso is another place nuevamente where he's telling es un you that lugar all this has donde come from God the Father Él está himself. diciendo que todo esto ha llegado de Dios Padre, que estas son las palabras del mismo Dios Haya Padre. yote ni maneno ya Mungu Baba mwenyewe. And if you turn to Revelation 22 verse 6, Na ukigeuka kwenye kitabu cha 22:6 Ufunuo de 22 Apocalipsis he says ahora, the following. anasema yafuatayo, The angel said to me, kisha yule malaika akaniambia, these words are trustworthy and true. maneno haya ni ya kuaminika na kweli. The Lord, the God who inspires the prophets, Bwana Mungu wa roho za manabii, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Nuevamente está haciendo referencia a Dios el Padre. So now we are beginning to understand Ahora empezamos a entender that the revelation que is la actually from God the Father. revelación That viene is de just Dios how el much Padre. God the Father has the church in his heart, at the center of his heart. ya kwamba ufunuo Así- hakika unatoka kwa Mungu así Baba. tiene el Hivi ndivyo Señor, ambavyo Mungu Baba Dios ametuweka Padre, a la katika iglesia en el shina centro la de kati la su moyo wake. corazón. Hallelujah. Aleluya. And so, blessed people, Entonces, bendecido pueblo, this is such a powerful time. este es un poderoso tiempo. Again, back to Nuevamente. Revelation chapter 1, verse 1. Tena Ahora turudi kwenye regresamos kitabu cha a Ufunuo sura ya kwanza Apocalipsis mstari wa kwanza. The Lord 1:1. laying out some El very Señor important principles está to you aquí as you dando prepare for the coming of the Messiah. importantes Bwana akiweka principios wazi kabisa mientras ustedes kanuni se ambazo ni preparan muhimu para la kabisa kwa venida ajili del yenu. Number Mesías. one, the gravity of this salvation. La importancia o gravedad de esta Uchumi ule salvación. uzito wa wokovu huu. Number two, that the Número salvation dos, you have is seated at the center of the heart of God. Jambo la pili, wokovu mlionao que umeketi esta katika salvación shina que la kati la ustedes moyo wa tienen Mungu. están en Number el three, centro that del he corazón gives de the Dios. revelation that you may prepare, you may understand things that are going to happening, that you may prepare to enter heaven. Jambo la Y que tatu, da anapeana esta wokovu huu ili revelación kwamba para mpate que kuelewa ustedes se mambo puedan ambayo preparar yatatendeka para ndani entrar ya al ili kwamba cielo. mpate kujiandaa kuingia mbinguni. And then he says, Halafu anasema
Again, I go back to Revelation chapter 1, verse 1 with you. The revelation from Jesus Christ, which God gave to him to show his servants what must soon take place. Kitabu cha Ufunuo sura La ya kwanza revelación de mstari wa kwanza. Jesucristo que Ufunuo Dios wa le dio Yesu para Kristo manifestar a aliyopewa sus na Mungu siervos ili las awaonyeshe cosas que watumishi deben wake suceder mambo ambayo pronto. ni lazima yatukie hivi karibuni. He made it known by sending his angel to his servant John. Alijulisha Lo mambo haya declaró kwa kutuma malaika enviándola wake kwa Yohana por mtumishi medio de wake, su ángel a su siervo Testifies to Juan, everything he saw. ambaye anashuhudia el que kuhusu ha kila dado kitu testimonio alichoona. de la That is the palabra de word of God. Dios, Hilo ni neno del la Mungu And the testimonio de testimony of Jesucristo, Christ, na ushuhuda wa Yesu Kristo. Jesus Christ. de Yesu Jesucristo. That is very powerful. Eso Right es there. muy We cannot even move poderoso from allí there. mismo. Hiyo ni ya No nguvu podemos kabisa, ni moja kwa moja seguir pale, hata hatuwezi leyendo kusonga toka pale. todavía He's saying más adelante. Está that when diciendo God the Father que cuando took Dios the el Padre revelation and gave to Christ tomó Jesus, our la Lord and Savior, revelación y Ya se kwamba la dio wakati a ambapo nuestro Mungu Baba alichukua Salvador ufunuo huo na kumpatia Jesucristo, Yesu Kristo Bwana wetu na Señor y Mwokozi wetu Salvador mbarikiwa, Jesucristo, and then he told him to y give le to the dijo church que that se they la may diera a la understand iglesia the para things they que see. alafu para que akamwambia ella kwamba apate entendiera las kuchukua na kupeana cosas kwa kanisa ili kwamba wapate que kuelewa estaban mambo viendo wanayoona And know what is coming. y na que kujua puedan mambo ambayo saber lo que yanakuja. And that vendría, the church must, the y que la most important iglesia, lo reason, más objective, importante, la must razón now más use that to importante, prepare. Na que kanisa Prepare. na kanisa la, lengo kuu, kusudi la kuu ya importancia kwamba de apate esto es kutumia que la hiyo iglesia debe kujiandaa. usarlo Prepare para for what? For the prepararse. coming of the ¿Prepararse kingdom of para God. qué? Kujiandaa kwa ajili ya Para nini? la Kujiandaa kwa ajili ya kuja venida kwa del reino ufalme de wa Mungu. Dios. And he's saying, Na Y está anasema in the diciendo process que en now el he describes proceso John ahora who is él receiving describe it. a Juan He que la said, está John who recibiendo. testifies on everything he Dice saw. Juan que katika hatua hii testifica sasa anamtambulisha sobre todo lo que Yohana ve. ambaye anaipokea. Anasema ya kwamba Yohana ambaye anashuhudia kuhusu kila kitu alichoona. You and I know one thing. Wewe na Usted mimi tunajua y kitu yo kimoja, sabemos That of una cosa, all the ustedes y original yo, disciples that walked with Jesus, ya que de kwamba todos kati ya los wafuasi wote wa discípulos mwanzo originales ambao que walitembea caminaron pamoja con na Yesu, Jesús, John was actually called the most beloved disciple, the disciple that Jesus loved most. fue Yohana conocido Juan aliitwa como el mfuasi discípulo más aliyependwa sana, amado, mfuasi que ambaye Yesu Jesucristo alimpenda amaba sana más. zaidi. So you can tell Entonces Hivyo puedes mnaweza tambua saber when they used to sit even at dinner, que cuando wakati ellos se ambapo walikuwa wamekaa sentaban hata a wakati wa cenar, chakula cha jioni, incluso, Jesus sat and they all sat around him. Yesu todos se aliketi alafu sentaban wote wakakaa alrededor de kumzunguka. You Jesús. can tell who it is that used to sit at his feet and lean his back on the Lord's leg here. Tú Mnaweza puedes kujua ni aquí nani ambaye entender alikuwa cuál anakaa era el que miguuni se kwake, sentaba a los alafu pies del kuegesha mgongo Señor wake katika miguu y za se Bwana hapa. That recostaba was the en disciple Jesus loved most, John. Huyo en la alikuwa pierna de mfuasi ambaye Yesu Jesús. alimpenda sana Ese es zaidi, el que Yohana. amaba But now you a can Jesucristo begin to más. get a little Pero glimpse ahora as to why puedes Jesus loved tener, him most. recibir Lakini un mnaweza kuanza kupata vistazo kionjo sobre kidogo, el kwa por nini Yesu qué alimpenda sana Jesús zaidi. lo The amaba Lord Jesus más. being God. El Bwana Señor Yesu Jesús akiwa siendo Mungu, He Dios, had seen already él the había visto role that ya John el was going rol to que play. Juan alikuwa ameona iba tayari a ile llevar a jukumu, cabo, wajibu ambayo Yohana ataweza kutekeleza. ese He was rol saying que that él iba John a was the one desempeñar. going to receive the revelation Él that sabía Jesus que would Juan receive iba a and write ser this book. el Alikuwa que iba a anaona ya kwamba recibir Yohana la ndiye ambaye revelación atapokea ule ufunuo e iba a ambao Yesu escribir este ataupokea, libro. alafu andike Toka kwa Baba. kutoka kwa Baba, alafu apate kuandika La hiki revelación de kitabu. Dios Padre la That iba a from the recibir Father, Juan, Jesus was going to receive the revelation of God, and then que del Jesus Padre would give Jesús it to iba a John and recibir trust la him with John and revelación. trust him with it. Alafu You must be somebody trusted so Jesús much to iba a be given that. recibir ya esta kwamba toka kwa revelación Mungu atapokea y él ufunuo iba a toka kwa confiar, Okay. Jesús Na iba a nilikuwa confiar naona esta kitambo hata wakati revelación anaenda msalabani a kwamba Juan, huyu disciple ambaye alisema anampenda al sana ndiye discípulo yule Juan. atachukua ufunuo ambao atapata kutoka kwa Baba, atampatia, atamtrust, atakuwa atamtrust, alafu ataandika vizuri, atahifadhi vizuri na ataielekeza vizuri. ya, kwa, ya kwamba hata kabla Yesu aende msalabani tayari alikwisha ona ya kwamba wakati ambapo Mungu Baba atampatia Yesu Kristo ufunuo, Yesu Kristo atachukua huo ufunuo alafu ampatie huyu Yohana ili kwamba apate kumwamini na kumsadiki And so you ufunuo. can tell when he Puedes said the ver most que cuando él beloved dice que es disciple, Hivyo el basi mnaweza tambua discípulo wakati ambapo más anasema ya kwamba amado, mfuasi aliyependwa sana. you can tell what the puedes Lord ver meant, what the lo Lord que el had seen. Señor Unaweza había kutambua kile visto ambacho ya. Bwana alimaanisha, kile ambacho Bwana alikuwa ameona. You can see that he had seen that John was going to be given a very noble role at the end of it all. Que a Juan se le iba a dar un rol muy noble al final de todo. La ngazi ya juu sana kabisa katika mwisho wa And he yote. says, his servant John, who testifies to everything he saw. Na anasema ya Juan, kwamba que mtumishi wake testificó de Yohana, todo lo que ambaye vio. anashuhudia kuhusiana na kila kitu alichoona. So
of all the original disciples that walked with Jesus, Hivyo basi kati de ya todos wanafunzi los wake discípulos que mwanzoni wote caminaron ambao con walitembea na Jesús, Yesu, na by the time he was receiving this, kwa wakati ambapo alikuwa anapokea hii, he was now exiled in Patmos sasa alikuwa él amefungiwa ahora katika estaba mateka en za Patmos Patmos for the sake of the encarcelado word of God kwa ajili ya neno por la la Mungu palabra and for the de sake of the Dios testimony y of por el Jesus. na kwa ajili ya testimonio de ushuhuda wa Jesús. Yesu. And if you read this book of Revelation, you find that those are the very reasons for which even the believers, the Christians, are going to be persecuted in the dispensation coming. Na hata ukisoma kitabu hiki The cha word Ufunuo of God and the testimony of Jesus. utapata Y ya sabemos kwamba que en la hiyo ndio dispensación sababu que hasa viene, kabisa cómo van a hata wale ser waumini perseguidos los watapata que kuteswa están, katika dhiki na dhiki kuu kwa los sababu que, ya ushuhuda wa Yesu Kristo na neno la los que Mungu. The testifican Christians. por Cristo, los Wakristo cristianos, watateswa kwa sababu They ya are going to be persecuted van a ser for the sake perseguidos of the word of por la God palabra and de the Dios y por testimony el of Jesus. testimonio de Jesús. wanaenda kuteswa Esas kwa dos sababu ya cosas. neno la Mungu na ushuhuda wa Bwana Yesu, hizo mbili. And so you can imagine for yourself, Hivyo basi mnaweza Se puede kuwaza ninyi imaginar. wenyewe, of all the original 12 disciples, the original 11, you know what happened to Judas? The original disciples that walked with Jesus. miongoni mwa wale wanafunzi wa kwanza ambao Los walitembea pamoja originales na que Yesu, caminaron con John is Jesús. the one that lived longest. Yohana ndiye Juan aliishi fue el kwa que muda mrefu vivió zaidi. más And he was tiempo now old. Sasa y ya era alikuwa mzee. viejo, anciano. By the time he was receiving this, Kwa wakati Cuando ambapo alikuwa recibió anapokea esto, hii, John was now old. Yohana sasa alikuwa mkongwe mzee. I can't nail down the exact age, but you can tell for yourself, maybe around coming to 98 or 100. Siwezi weka umri tal hasa vez kabisa, lakini mwaweza llegando kutambua a wenyewe. 100 Yapata años, miaka 99 98 o 100 100 años. hivi. And so, Kwa hivyo exiled in Patmos, akiwa katika umateka wa Patmo, he Era, was now the senior estaba most figure in the church. encarcelado sasa en yeye Patmos, ndiye ambaye ahora alikuwa era mzee mkongwe el kabisa kanisani. By the time he anciano was receiving this Kwa revelation. wakati ambapo alikuwa más anapokea ufunuo de huu. más edad en la And John, iglesia the cuando most recibió beloved esta disciple of Jesus. Na revelación. Yohana, Juan, mfuasi el más aliyependwa amado sana wa discípulo Yesu. de Listen to me Jesús. here. Nisikilizeni tu There is hapa. a reason I'm deriving all this towards the rapture of the church. Kunayo sababu ambayo inaleta haya yote kuelekea kwa unyakuzi wa kanisa. Because it's all geared at one thing, that you may prepare for the kingdom of God. Kwa sababu yote inaelekea Para katika que se kitu puedan kimoja, ustedes ili kwamba preparar mpate para el kujiandaa kwa reino ajili de ya ufalme wa Dios. But I've Mungu. decided to be more luxurious with you, to offer more, that you may also pick some important nuggets here and there along the journey. Lakini nimeamua Pero les kuingia he katika decidido vilindi dar un kabisa poco katika más pamoja para nami, que ili kwamba puedan mpate kutambua vipenge recoger moja hapa mbili estas katika safari hii. estos And he said importantes very clearly, Na puntos anasema kwa wazi kabisa en, hapa, He said, en este Anasema, viaje. John, who testifies on everything he saw, Yohana Juan, ambaye que anashuhudia kuhusu testificó kila kitu de alichoona, todo lo que and the vio, word of God and the testimony of the Christ. na neno la la Mungu palabra na de ushuhuda Dios y wa el Kristo. testimonio de And you see very Jesucristo. clearly Na Y ves mnaona kwa wazi claramente kabisa at his age, ya que a la kwamba kwa edad umri de wake, he él had preached the había gospel alikuwa predicado akihubiri Injili and el stood with the Evangelio, gospel. na se kusimama había na Injili, To the extent parado now firme con el persecution, being Evangelio a persecuted. tal kwa kiwango punto ya kwamba de sasa ser mateso perseguido. anateswa. And he was now exiled in the island Ahora of Patmos, somewhere around Greece. estaba encarcelado en la isla de Patmos. And so when he says that given to the Era un disciple John, the exiliado servant John, en la who isla testifies de to Patmos. everything he saw. Pero Juan, que testificó de todo lo que vio, You can just imagine for puedes yourself. imaginarte por ti mismo. As John was receiving this, Mientras Juan estaba the recibiendo things John esto, saw, las cosas que Juan vio, beginning with the vision itself. empezando con la visión misma. If you take it back, Ukimrudisha Si nyuma, John saw Jesus Christ of La- Nazareth preaching the gospel. Yohana recuerda alimwona que Yesu él Kristo vio wa a Nazareti Cristo Jesús akihubiri Injili. predicando John el sat Evangelio. and listened to the Él se preachings of the sentó y Christ. escuchó Yohana aliketi la prédica del akasikiliza mahubiri ya Evangelio Kristo. One-on-one Christ preaching in a earthly ministry. Cristo John heard it. predicando He en sat su in that ministerio audience. Moja kwa terrenal. moja Yohana alisikiliza Yesu Kristo akihubiri katika misheni yake ya kidunia. You can imagine Te puedes what John saw. imaginar John saw lo que Juan Jesus vio. calm Juan the sea. vio Unaweza kuwazia kile ambacho a Yohana Jesús aliona. calmar Yohana el aliona mar. Yesu akituliza bahari. John saw Él Jesus vio a resurrect Jesús Lazarus. Yohana resucitar alimwona a Yesu akimfufua Lázaro. Lazaro. You can imagine what Te this puedes statement means imaginar here. Why the Lord says, to the one that testifies on everything he saw. porque Jesús aquí dijo al que testificó de todo lo que Word of vio, the testimony of the church. That is la what the Lord palabra means here. del testimonio de And la there is another iglesia. church here also Aquí that hay has otra taken iglesia all these también things John wrote que ha and tomado everything todo in the esto que Bible, and she escribió said Juan things
y ella ha visto cosas. Ella ha visto a los lisiados levantándose, han visto los trasplantes de órganos. Yo voy a llegar a ustedes. Pero Juan vio todo. Juan vio a Jesús predicar el evangelio, caminar por estas calles polvorientas y ganar a las almas. Juan vio a Jesús calmar el océano. Vio a Jesús resucitar a los muertos. Lo vio resucitar a Lázaro, al hijo de la viuda. Juan vio cosas. Juan vio a Jesús levantando a los lisiados del suelo, del polvo, y los lisiados que estaban verdaderamente lisiados se levantaron y empezaron a balancear y a aprender a caminar. Juan vio todo eso. Hey, te puedes imaginar el mensaje que el Señor está transmitiendo solo con esa declaración. Lo que se debe estar contemplando ahora la iglesia. Juan vio a Jesús abrir oídos sordos también. Juan vio a Jesús abrir ojos ciegos. Juan vio a Jesús convertir el agua en vino. Juan vio la autoridad de Jesús cuando caminó en la presencia de la gente que estaba endemoniada y ellos reconocieron al Santo de Dios. Has venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo. Juan vio todo esto, la autoridad del Cristo. Wenye mapepo ndio yakatambua Yesu, yakasema tunakujua wewe ndiye mtakatifu atokaye kwenye Mungu. Je, umekuja kututorment, kututesa wakati saa haijafika? Have thou come to torment us before the appointed time? Juan vio a los demonios que reconocieron a Jesús, su autoridad, y le temieron. Él vio el temor de los demonios, la autoridad de Jesús ante esos demonios. Juan vio a Jesús caminar sobre el agua. Juan vio a Jesús multiplicar el pan y los peces. Juan vio a Jesucristo sufriendo por Dios. También fue a la montaña. Vio a Juan, él vio a Cristo también transfigurado en el monte de transfiguración. Él vio que limpió la lepra. Él vio que Jesús tuvo victoria sobre los argumentos con los fariseos. Vio a Jesús con hambre buscando comer un higo. No había fruto y él maldijo esa higuera. Inmediatamente se murió ese árbol, esa higuera. Cuando no encontró fruto sobre esa higuera, lo maldijo. Juan vio y era estuvo entre aquellos que se asombraron cuando ese árbol se secó. Él vio a Jesús Él vio a Jesús con esa angustia en el jardín de Getsemaní y que estaba cayendo sudor con sangre. Juan vio a Jesús siendo crucificado y resucitado.
halafu akakana kushiriki. John saw Jesus ascend into glory. Yohana Él estuvo ahí cuando Jesús So you can regresó y imagine the testimony of the church, the wealth se unió of con the ellos, y testimony of the después church cuando Él that God is ascendió al raising cielo. here. Hivyo basi mnaweza Puedes kuona ver jinsi ahora ambavyo lo que el Injili, Señor ushuhuda wa está kanisa, ambao mostrándonos Mungu anakuweza aquí, que hapa. está God is saying, subrayando. Mungu anasema Dios está there should have diciendo never been any que other nunca religion on the earth. debe kwamba haber haipaswi kuwepo na dini nyingine existido duniani. otra If the church was religión one en la right with God, tierra. the wealth of our testimony alone is what she's supposed to be testifying about. La Testifying, iglesia, testifying on what she has seen. la iglesia está supuesta a testificar sobre lo que ha visto. Este testimonio tan But look at rico. on your screen Aaron Kipchirchir. Mira en tu pantalla Aaron Come to the cloud in 1 Chipchirchir second. antes de llegar a la nube. Look at on your screen Miren Enoch Odhiambo. a Enoch Odhiambo. Look at on your screen Miren en Nana sus Church, South Sudan. pantallas en el sur de Look at on your Sudán, screen Nania the Chek. cloud of God. Mira la nube de Dios. Look at on your screen the Miren commanding of heaven to en open sus in Lima, Peru. pantallas la orden de que el cielo se abra en Lima, Perú. Someone to move from the ground like this, where doctors and Alguien que specialists se are saying levante del suelo de esta manera, donde los doctores habían dicho que nunca se levantaría. and then stand up and Y walk después at se one levanta y camina después de una orden. Aaron and there is Nana Chipchirchir Chek. y Nania Chek. Look at Nana Chek. Mira a Nania Chek. Look at what you have in your screen. Mira lo que tienen en sus pantallas. And get up and start walking Se like levanta y that. camina de esa manera. And there are many. Y hay There's muchos. Odokano. Odokano, There is Miriam Wanjiru, There is Dorcas está Simiyu. Dorcas Simiyu. Mira el estado en que estaba, en el suelo, Alafu anaamuka. Then he gets up and walks. y se It is a levanta y wonder. camina. Es una maravilla. The Lord is El Señor exalting. está He's talking exaltando, here está about hablando the aquí wealth of the de la testimony of riqueza the del church testimonio that de la walks right iglesia with God. que camina en justicia con Dios, en rectitud con Dios. You should not be looking for No anything deben else. estar buscando nada más If you are walking right with si God, caminan correctamente look con at Dios. Dorcas Simiyu Mira in Dorcas Kitale. Simeyu en Kitali. Look at from where Mira, she could not even crawl. Look at those legs ni behind her. siquiera podía ella arrastrarse, gatear. With the stick, that is the stick she's holding. Ese es un palo que ella está, They que show se you está where that's the stick she's sosteniendo. holding there. She's holding a stick. Ella está sosteniendo un palo. Look at her feet. Y And mira then sus at one pies. command, at Y the después power de of the blood of Jesus, una orden she's por el walking. poder Bishops de of la West sangre de Presbyterian. Jesús, ella está caminando. Vemos cómo los obispos corrieron a orar. No. Hapana. Look No. at the wealth of the Mira la testimony of the riqueza church. del testimonio de la iglesia. Ushuhuda wa kanisa. That is what God was raising here. Look Eso at es lo que el Miriam Señor está Wanjiru. subrayando aquí. Mira a Miriam Wanjiru. Miriam Wanjiru. The hospital said, Los forget it, she'll hospitales never walk. dijeron, olvídense, ella nunca caminará. Miriam Wanjiru. Miriam Wanjiru. But look what Pero happened mira lo que immediately. ocurrió después de tan solo un decreto. Top doctors, like, look at that, the Doctores director of medical services superiores, had to run el there to see for director them- de for servicios themselves médicos because they tuvo know que this man. correr para ver esto. Juu kabisa kama mkurugenzi wa afya na matibabu ilibidi akimbie pale mwenyewe ili kwamba ajionee kwa sababu anajua huyu mgonjwa. They know these patients. Wanajua Ellos hawa conocen wagonjwa. estos pacientes Shock. y es un asombro. Look at Mira, Beatrice Atieno. a Beatriz Atieno, The legs that were like las rods, all of a piernas sudden que strong and parecían supporting the body. que parecían como tiras Imekuwa na nguvu, o imebeba sogas, mwili. ahora Do se you levanta y understand the testimony camina. of Jesus? ¿Entiendes el testimonio de The Jesús? church ought to be spoiled Que la for joy iglesia right now. Ya kwamba debe ahora estar en victoria. And John saw everything, Y Juan vio todo, including resurrection of Jesus. incluso la This resurrección de church has Jesús. also seen the cloud of God. Esta iglesia también ha visto la nube The de cloud Dios. of God descend when I called God, and then in the eyes of all, God came. Cuando yo llamé a Dios y Dios ante los ojos de todos llegó. Mungu Baba akaja. Hallelujah. Aleluya. And look at the commanding Y of mira, heaven in Lima, Peru. cuando se ordenó que se abrieran los cielos en Lima, Perú. The testimony of this church also
El testimonio de esta iglesia también debe ser muy rico. Itakuwa ya utajiri mwingi. Hallelujah. Aleluya. And partly aloud, commanding God in heaven, please, Lord, we are waiting for you to open heaven and bring Allá en Lima, Perú, declarando, llamando al Señor, diciéndole, Señor, te estamos esperando, abre los cielos. Ya kwamba Bwana, Let's listen in, let's listen in. Escuchemos, escuchemos. Okay, so we have missed it. I think you can replay. Que It's llueva possible. ahora. Open the heavens now. Abro los cielos ahora. More drops of rain No, are there is a, falling he says on me. Lord, he addresses him Here, Lord. Señor, bienvenido aquí, Señor. again. We're waiting for you to, Señor, bienvenido aquí, Señor. we're waiting for you to open heaven here. Estamos esperando que abra los cielos acá. Let it rain. Que llueva. Let it rain Que now. llueva ahora. Lord, let it rain. Señor, que llueva ahora. Open the heavens now. Le está hablando al Señor en voz alta. Alguien que se para en el público y habla al Señor en voz alta. mahali pa umma na kuzungumza na Mungu Baba Jehova yawe wazi kabisa. Mungu Baba yuko mbinguni na anazungumza na Mungu Baba hapa kwa sauti kuu kabisa. And everybody is looking up also as he's talking. Y todos miran arriba, hacia arriba, mientras Él habla, viendo que Dios está escuchando arriba. Esto es asombroso. Zungumza na Mungu Baba, kila mtu anatazama juu na kusema kwamba Mungu Baba yuko huko You see juu those fingers? anasikiliza. You see people pointing up there. Unaona hizo mikono, unaona watu wakikonyeza huko juu. People, look, they're pointing up there. Unaona ya kwamba watu wanakonyeza huko juu. This church, Hili kanisa, this generation, Esta iglesia, esta generación, sio Kristo. estos cristianos testimony también tienen un testimonio que debe above everything llevarlos else on this earth. sobre todo lo que está en esta tierra. How then do you have people not born again or going to idol worship? ¿Cómo entonces es posible que hay gente que no son nacidas de nuevo y que están involucradas en la idolatría? The wealth of the Y sin testimony embargo, that the church beholds, vemos la riqueza del testimonio. the wealth. Utajiri He says, who testifies to everything Que he saw? testifica sobre esto. kila kitu alichoona. Have you testified on everything you've seen? Je, Has umeshuhudia testificado kuhusiana sobre kila kitu todo lo que ambacho has umeona? visto As a Christian. como cristiano. Let's try to move because we are stuck in verse 1 and 2. Vamos a movernos, estamos aquí solo en el versículo 1 y It 2. says, that is the word of God and the testimony of Jesus Christ. Anasema hilo ni neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. And it says, verse 3, Anasema Dice mstari wa en el tatu, versículo 3. blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. ya kwamba Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esto es Now say, asombroso. Él ahora está diciendo God the Father, que cuando Dios el Padre, seated on his throne, sentado sobre su trono, when the time arrives cuando llega el tiempo for God the Father para now que to Dios el give Padre the revelation le of dé God to the la church, kwa Mungu Baba revelación sasa kupeana ufunuo wa Mungu kwa kanisa. he took a that Cristo. revelation of God Alichukua Él huo tomó ufunuo wa esa Mungu revelación and de he Dios, gave it to Christ Jesus, se la dio a that Cristo Christ Jesús, Jesus may give his para own que son Cristo to the Jesús church. ili se kwamba la Kristo dé Yesu a apate su kuwapatia watumishi a la wake wenyewe iglesia. kanisa. And Jesus now Y gives Jesús it to ahora the angel who gives now to the se church. la da al ángel Kristo para que el anapatia ángel malaika se la dé a la ambaye anapeana kwa iglesia. kanisa. He says here Y dice Anasema aquí hapa that that was the blessing que from God esa era himself, una ya kwamba hiyo bendición del ilikuwa mismo baraka toka kwa Dios Mungu that mwenyewe. God had que prepared for Dios the church. había preparado para la If iglesia. there is anything that is coming Si hay out very algo que clearly sale Kama kuna muy chochote ambacho claramente esta kimejitokeza wazi noche, kabisa usiku wa leo, is the centrality es la of the church central, in the heart lo, of cen- God. ni ule lo unyonge, shina la central que la katika iglesia kanisa es en el katika corazón Talk de about the Dios. Yo Almighty. estoy hablando del God Todopoderoso, Almighty. Dios The Todopoderoso. church is so La centered in iglesia Him está tan centrada en su corazón that He even sent Jesus que to Él die for incluso it. envió a Jesús que muriera por And then he ella. say Y dice that when the time to give que revelation, cuando that the church may el prepare for momento the kingdom of God. llega para dar la revelación, para que la iglesia se prepare para el reino de Dios, Then He gave that revelation le to dio the esa church as a revelación gift, as a a la blessing to the iglesia church. como una bendición, como un don a la iglesia. That's why He says Por eso dice in Revelation en chapter 1, Apocalipsis 1, versículo 3, dice, blessed is the one who reads aloud
the words of this prophecy. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas And it says, en ella "Blessed are escritas. those who hear it," and it says, "Blessed Porque is the one dice, who reads it aloud." bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurados son los que leen y bienaventurados son los que oyen estas palabras. Y bienaventurados también las que guardan las cosas en ellas escritas. Hablando de los que la leen And it says, "And putting it in your heart." y la escuchan y la que la guardan en su corazón. ¿Acaso no es el centro del evangelio? Aleluya. En el libro de Salmos 1. Vayamos al libro de Salmos 1. With the book of Psalms, El libro de Salmos capítulo 1. very powerful hour in Muy the church. poderosa hora en la iglesia. Always, I don't have time. Siempre me falta el tiempo. Aleluya. And that's why I told you, if we Por could eso get yo to les verse 9, dije that would be a milestone. que I'm trying. si I'm going to try. pudiéramos llegar al versículo 9, eso sería un Or verse récord. 10, or verse 8, whichever. O But we need to try. versículo 8 o 10. Podemos You see what I've intentarlo. been keeping for you for a long time, Ustedes and we were ven lo preparing que the yo church, he as you have estado been prepared guardando from para our scriptures. ustedes. Mientras ustedes estaban siendo preparados, miren lo que he estado guardando. It says here, Dice aquí, in this version I'm reading, en it esta says, versión que estoy leyendo, we can, verse 2. Versículo The book of 2. Psalms, chapter 1, verses 2. It says, Psalm Dice, chapter 1, turn with me there, we read together. vamos a leer juntos en el versículo 2 de Salmos Verses 1 and 2. 1. It says, Versículos "Blessed 1 is y the one 2. who does not walk in step with the wicked, Dice, or dichosos o stand bienaventurados that los que sinners no take, el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de pecadores, ni cultivan la amistad de los but whose delight, in other words, blessed is the one whose delight is in the law of God. blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Very powerful. He's defining the blessedness Muy of God. poderoso se está definiendo la bienaventuranza de Dios. Ellos que son bendecidos, dice, Those that delight son in the aquellos, word of God, the law of God. son aquellos que se deleitan en la palabra de Dios. Y está diciendo, And then they delight in meaning they put in dice their que hearts ponen and en su meditate corazón on y it all the time, meditan day and night. en esto día y noche todo el tiempo. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con los blasfemos, Verse 3, when it says, que por "Blessed lo are those who contrario read it se aloud, deleita and those en who la hear it, ley del and so to keep it Señor in their hearts." y día se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Luke chapter 11, verse 28. Lucas 11:28. We will read together again. Vamos a leer nuevamente juntos. He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey." Lucas 11:28. So what is the Lord saying here in the book of Revelation chapter 1 verse 3? Hivyo basi, je, ni nini ambacho Bwana anasema hapa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 3? He's saying that when he gave this revelation Jesús to the respondió, church, más bien God the dichosos Father, the honest revelation has escuchaban la been palabra de to the Dios church. y la Kwamba obedecen. wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi alipopeana ufunuo huu kwa kanisa, Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la And he says, obedecen. it was meant, then he's encouraging you now. Entonces, that ¿qué está you may diciendo read en it. Apocalipsis And when you read it, 1:3? you may also Es que se take ha dado it esta and palabra put como it in un your regalo, hearts. que He tú said, la "Then you leas are y blessed, la for pongas en this tu book corazón. is to be read, Este and libro everything in it is to ha be de ser inculcated leído in your y life, in todo other lo que words. está The dentro de él instruction he debe gives ser is to be inculcado used en for tu your vida. living, Debe ser to usado change your living. para cambiar tu vida. anasema ya kwamba yeyote ambaye anayesoma na baada ya kuisoma kuitia katika moyo wake anasema barikiwa. Hivyo basi anamaanisha ya kwamba hii kitabu unapoisoma
blessed are those who read it aloud. Dice que bienaventurados los que lo leen, These words of prophecy. estas palabras de And he said, profecía. blessed are those Anasema ya kwamba wamebarikiwa who wale hear it. wanaosikia, And blessed are those that after hearing keep it in their hearts. na anasema ya kwamba Bienaventurados wale baada ya kuisikia Lo wanaitia katika está mioyo yao. leyendo en el versículo 3 nuevamente de Change your Apocalipsis life, 1. mark your life, Este and libro debe transform cambiar Who was receiving this? Kwa wakati ambapo alikuwa anapokea hii, He was who read it aloud. anasema Dice ya que kwamba bienaventurados wale los que lo wanaosikia kwa leen sauti. These words of prophecy. Haya maneno estas ya palabras de And he profecía. said, blessed are those anasema ya kwamba wamebarikiwa who wale hear it. wanaosikia, And blessed are those that after hearing keep it in their hearts. na anasema ya kwamba Bienaventurados wale baada ya kuisikia Lo wanaitia katika mioyo está yao. leyendo en el versículo 3 nuevamente de Apocalipsis 1. Este libro debe cambiar tu vida, transformarte. Hay una poderosa instrucción que el Señor le está dando a la iglesia de hoy, que no ha tomado la palabra para transformar su vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aleluya. He's saying Está diciendo the word of God que la palabra de Dios is meant to be read está supuesta a ser leída and then to be heard y escuchada and kept in the heart, y guardada en el that corazón we may meditate on it day and night. para poder meditar en ella día y And that the noche. word Y que la palabra should change our life, debe will change our cambiar, life. va a cambiar nuestra vida. Itabadilisha maisha yetu na itabadilisha maisha yetu. In Matthew chapter 7, Kwenye En kitabu Mateo cha Mathayo 7, sura ya 7, turn with me there, verse 24. geukeni pamoja versículo nami pale mstari 24, 24. vayamos Matthew ahí. chapter 7, 24. Kitabu cha Mateo Mathayo 7, 7, 24, 24. He says the following. Anasema dice lo yafuatayo, siguiente, 28. hadi al 28. 28. Therefore, Kwa hiyo everyone who hears these words of mine, kila mtu ayasikiaye haya maneno yangu, and now we know that the words of Jesus are Dice, the words of God, the Almighty Himself. na sasa tunajua ya kwamba maneno ya Yesu a cualquiera ni que maneno me ya oye estas Mungu palabras, mwenyewe. y ahora sabemos que las palabras de Jesucristo son las mismas palabras de Dios. On your life and walk. Ves cómo tiene un impacto directo en tu vida y en tu It caminar. has a direct impact on your life. I don't know the word. Whether it was right or there. Ana ile matokeo ya moja kwa moja. He has a direct effect Él on tiene your un life. efecto directo en tu vida. Dios. Ana ile matokeo ya moja kwa moja And katika so maisha anyway, yetu. blessed people, De he says, todos verse modos, 24, Matthew bendecido 7, pueblo dice, therefore, everyone who hears these words a of mine cualquiera que and me puts them oye into estas practice palabras is y las like pone a en wise práctica, man who lo built his compararé a house un hombre on the rock. prudente que Kitabu cha edificó Mathayo su sura ya casa 7:24 sobre la kwa hiyo, roca. kila mtu ayasikiaye haya maneno yangu na kuyatenda ni kama mtu yule mwenye busara aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Hallelujah. Aleluya. Meaning the words Significando of God que las palabras de Dios are meant to be received están supuestas a ser recibidas y están supuestas a transformar nuestra forma de to vivir, build nuestra your life vida. on the rock. Tenemos que construir nuestra vida That is the sobre la blessedness roca. was defined Esa over there. es la bienaventuranza que Él estaba And he's definiendo asking this allí. generation, Y le está preguntando a esta when you have generación, prophecy cuando of has God, leído la profecía de Dios, talking about the coming hablando of the Messiah, sobre la venida del Mesías, has that prophecy transformed your life? ¿te ha transformado esa profecía? Has it changed your life? ¿Ha cambiado tu vida? 1 Corinthians chapter 1 verse 6 he says, Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya Primera de kwanza Corintios sita asema, I told you 1:6. it's quite deep. It's Yo very- te if I have dije to que bring esto everything es on board, muy, it's very extensive. muy extenso, es muy profundo al traerle todo. But you need it in this Pero age. en esta edad ustedes lo Because the time is necesitan up. porque el tiempo se acabó Only the word y solo la can palabra build you for the puede coming of the kingdom of construirte God, para the coming of the Messiah. la venida del Mesías, para el reino venidero de Dios. 1 Corinthians chapter 1 verse 6 he says, Primera de Corintios 1:6. we read together. Vamos a leer juntos. God thus confirming our testimony about Christ Dios among you. dice, así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo. El Señor está hablando de la palabra viva. That the word
que la palabra God the Father. que tenemos es ambalo tuko nalo limetoka de kwa Dios Mungu el Baba. And Padre his purpose is y true, es de to transform transformar us nuestras Na kusudi vidas lake ni kwamba totalmente. kubadilisha maisha yetu kikamilifu. Hallelujah. Aleluya. And after transforming Y our después de Na baada ya transformar kubadilisha nuestras maisha yetu, vidas, lives, and then now, y después sasa, ahora you are supposed to walk estás in that way. supuesto unapaswa a kutembea caminar katika njia hiyo. That is the de esa blessedness manera, en that esa this vía. book brings. Hiyo Esa ndiyo es la baraka ambazo bienaventuranza kitabu que hiki este kinaleta. libro And it goes on trae. to say, Na anaendelea Y sigue kusema diciendo, in verse 4 now, en el Well, versículo mstari wa 4 nne ahora de begin verse 4, primera, let me take a 5-minute break. vamos a Anataka tomar, mstari wa nne, podemos tuchukue tomar un pumziko la descanso dakika And tano. remember, my de 5 target minutos is verse 10. antes de entrar al Nakumbuka ya kwamba versículo lengo langu ni mstari 4. wa 10 Y pengine. recuerda que So we'll try to quiero push up. tratar de Hivyo basi llegar al tutajaribu versículo kusonga. 10. We'll Vamos take a a short break, tratar 5 minutes. Lakini de tuchukue avanzar, pumziko pero vamos a fupi la tomar dakika un tano. descanso de We are 5 going to go minutos. right in. This is an Cuando extended cuando service. regresemos, Tutakaporudi vamos tena a moja kwa moja. Huyu ni entrar ibada a iliyo seguir refu. adelante. Extensive service. Este es Ibada iliyo un refu. sermón Yesu extenso. El anawapenda. Señor los Sasa ama. mwelewa. Ahora The book entienden of Revelation. el libro de Kitabu cha Apocalipsis. How central that you Qué understand every word central, written there. Every word qué written in there. importante es entender cada palabra escrita dentro de And live allí according to it. y vivir de acuerdo a esa palabra. Yesu El Señor los Thank you. ama. Asanteni. Gracias. Aleluya. Amados hermanos, un corto descanso. Regresamos en breve. Manténganse muy sintonizados a esta frecuencia celestial y profunda. Este mensaje que viene del cielo hoy, que nos está dando, está